Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy de Temas del Día. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Colombia. ¿No cesa el exterminio de indígenas en Colombia? 5 indígenas fueron asesinados ayer en Tacuelló, en el departamento del Cauca. Movimientos denuncian el silencio cómplice de Iván Duque a esta y otras masacres. ¿Hasta cuándo la matanza bajo el gobierno de Iván Duque? Participe en nuestra pregunta del día. Deje su opinión. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la suspensión de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 debido a las protestas en el país. Hoy continuaron las manifestaciones con una masiva movilización de trabajadores y otros sectores sociales. Este es nuestro primer tema del día. En declaraciones a la prensa, Piñera manifestó que ambos eventos quedan suspendidos. La decisión representa un revés para el mandatario, que reconoció que la medida causará problemas a los integrantes de la APEC y COP25. La reunión de la APEC estaba pautada en Chile para el mes de noviembre y la COP estaba prevista para diciembre. Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas. Estas eran las declaraciones de Sebastián Piñera más temprano este miércoles. A esta hora da nuevamente declaraciones. Escuchemos. Entre las demandas de sus compatriotas y reuniones internacionales, tiene que optar por las demandas de los chilenos. Por eso tomé la decisión de suspender estas dos cumbres. Afortunadamente hemos tenido una tremenda comprensión de los países que iban a concurrir y participar, y yo agradezco a los presidentes de los países de APEC y de los países de la COP por la comprensión y por el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias. Bien, presidente, se refería entonces... Eran las palabras a esta hora del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien justificaba una vez más las razones que tuvo para suspender la sede de Chile como para la cumbre de la COP25, que, como decíamos hace minutos, estaba pautada para el próximo mes de diciembre. También se suspendió la cumbre de la APEC. Ahora bien, otras razones más que llevaron a Sebastián Piñera a suspender la COP25. Un grupo de más de 40 eurodiputados denunció la represión del gobierno de Sebastián Piñera contra el pueblo y solicitó a la alta comisionada de la Unión Europea para Asuntos de Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, que el Parlamento no participara en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Vamos a ver. Ayer mandamos una carta con el 10% de las firmas de eurodiputadas y eurodiputados del Parlamento Europeo a la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, justamente pidiendo la no participación en la COP, mientras no se asegure una normalidad política. Y la normalidad política, como decía mi compañera, no es que no estén los militares en la calle, no es que no haya toque de queda, es que se depuren responsabilidades, es que se pare la violación sistemática de derechos. No es una subida del transporte actual, sino es como el pueblo chileno está viviendo los últimos 30 años. Las quejas se multiplican sobre las políticas llevadas a cabo durante todos estos años, en los recortes de educación, en los recortes de sanidad, no poder acceder a una sanidad pública para todos, en un salario mínimo absolutamente ridículo y bajo, el endeudamiento que está llevando el pueblo chileno, y creemos que la seguridad precisamente tiene que ver con tener una seguridad para tener futuro, para poder vivir en paz teniendo futuro y pudiendo tener pues las necesidades básicas cubiertas.
Las movilizaciones continúan en las calles chilenas, el descontento social no cesa a pesar de las medidas insuficientes que ha tomado hasta ahora el presidente Sebastián Piñera. Por eso nos vamos hasta las calles de Chile. Nuestra corresponsal Paola Dragni desde la capital, Santiago de Chile, nos actualiza la información. Paola, saludos, cuéntanos qué otra información tienes para aportar a esta hora, dónde te encuentras exactamente. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo a todos en la audiencia de Telesur. Estamos en Santa Rosa, Avenida Alameda. Ha sido una durísima jornada porque a pesar de que la marcha de hoy era solamente de profesoras y educadoras de parvularias, la represión ha sido impresionante. Estas son parte de las bombas lacrimógenas que uno ya patea por el suelo de la gran cantidad que hay, y Carabineros ha comprado 36.000 nuevas unidades de estas. Así es que, por un lado, el presidente Sebastián Piñera habla de la comprensión hacia este problema social y que por esa razón, como un padre de familia, va a cuidar a sus compatriotas, pero por otro lado, hoy día las profesoras y las educadoras de los más pequeños de nuestro país fueron brutalmente reprimidas. Incomprensiones que se dan entre el reporteo en la calle y el reporteo oficial. Una noticia también de último momento. Hace un momento atrás, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo una reunión con 3 de los 4 delegados de esta comisión de Naciones Unidas que por fin llegó a Chile. Su identidad hasta hace una hora atrás no se conoce y solamente, se refirieron las autoridades locales a esta visita. Dijeron que había sido una reunión protocolar, que se descartaba una reunión por ahora con el presidente Sebastián Piñera, pero sí se confirmó que habrá reuniones con ambas policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y también con organizaciones civiles. Paola, muchísimas gracias. Más adelante estaremos regresando contigo nuevamente para saber cómo siguen los ánimos en las calles en este nuevo día de manifestaciones allá en la capital. Hasta la próxima. Ahora bien, abogados chilenos denuncian también los atropellos cometidos por agentes de Carabineros contra el pueblo. Escuchemos. Las mujeres, adolescentes, niñas, niños y comunidad LGTBIQ+, ha sido víctima en forma seria de estas agresiones. Nosotras hemos podido constatar en nuestro despliegue en comisarías a nivel de la región metropolitana, como también a nivel nacional, que hay actos realizados que se repiten en forma constante. Aquí hacemos referencia a actos de incomunicación, detenciones no registradas por parte de las policías, Carabineros y PDI, vestidos de civil, en vehículos no oficiales, que han sido denunciadas en los relatos que hemos podido captar. Para tener una idea en cifras, en números, vamos a ver el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, que dan cuenta de la magnitud de la represión de los carabineros y militares. Hasta ahora, 1.233 personas han resultado heridas por disparos de bala, 37, por perdigones 343, armas de fuego 282 personas y de ellas heridas oculares 140 personas. Personas detenidas, en total van 3.712 personas, de ellas 597 son mujeres y hombres 2.555. Además, menores de edad 404 han sido detenidos por las fuerzas del orden. Les invito a repasar nuestra pregunta del día. No cesa el exterminio de indígenas en Colombia. 5 indígenas fueron asesinados ayer en Tacuelló, en el departamento del Cauca. Movimientos denuncian el silencio cómplice de Iván Duque a esta y otras masacres. ¿Hasta cuándo la matanza bajo el gobierno del presidente Iván Duque? Participe en nuestra pregunta del día. Momento entonces de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día. Los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Estados Unidos. En esta fotografía de larga exposición vemos un árbol durante su combustión en medio de los incendios que arrasan a California desde hace varias semanas y que han obligado a las autoridades a activar el estado de emergencia desde el pasado domingo. Veamos. Regresar a las informaciones, la masacre de 5 líderes indígenas del pueblo Nasa en el Cauca, en Colombia, ha impactado a la sociedad colombiana.
El pueblo indígena se moviliza para exponer la agresión de la que son objeto y que se suma al sistemático exterminio de líderes sociales. Más de nuestro segundo tema del día a continuación. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció los asesinatos de la gobernadora indígena Neuwex, Cristina Bautista, en el resguardo de Tacuello, junto a otras 4 autoridades de la localidad. También resultaron heridos de gravedad 6 guardias indígenas por disparos de un grupo armado. Autoridades indígenas de Toribio, Tacuello y San Francisco del proyecto NASA instaron a organizaciones internacionales y al gobierno nacional a pronunciarse en apoyo al pueblo NASA. También la Organización Nacional Indígena convocó a toda la sociedad colombiana a una movilización nacional en defensa de la vida, los derechos y los territorios, a la vez que condenan los crímenes contra los pueblos originarios y responsabilizan al presidente Duque por esos actos. El dirigente indígena cancuamo Luis Cancuy se pronunció ante lo que califica como el desinterés del gobierno colombiano ante el asesinato de dirigentes indígenas. El gobierno primero, digamos, ha guardado silencio frente a estos asesinatos selectivos que han venido ocurriendo y de carácter sistemático. Segundo lugar, porque aquí no se ha implementado el acuerdo de paz ni el capítulo étnico, sino todo lo contrario. Lo que se ha aplicado es una estrategia genocida de asesinatos con el propósito, digamos, de controlar los territorios indígenas, de controlar las comunidades indígenas, pero también de someter quizás el movimiento social más importante en Colombia, que es el movimiento indígena del departamento del Cauca. Vamos ahora hasta Bogotá, la capital colombiana, con nuestro corresponsal Hernán Tovar para ampliar esta información. Hernán, te saludamos. Cuéntanos qué otras reacciones han suscitado la masacre de estos 5 líderes indígenas ayer martes y qué ha dicho el gobierno de Iván Duque, si es que ha dicho algo al respecto. Gracias, muy buenas tardes. Y sí, comentarte que en la mañana de hoy en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, aquí en Bogotá, contó con la presencia no solo de los sindicatos de los trabajadores, sino también de organizaciones sociales y derechos humanos, junto con autoridades indígenas que rechazaron el hecho, y no solo rechazaron el hecho, sino que hablan del exterminio sistemático de sus integrantes. Ellos solicitan a la comunidad internacional que haga presencia en el sector del Cauca, más exactamente en donde se están presentando estos asesinatos en el Cauca. Aseguran que requieren con urgencia la presencia de la delegada de Naciones Indígenas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aseguran que en varias y reiteradas ocasiones han tenido comunicación tanto con el ministro de Defensa como con la ministra del Interior y con el mismo presidente para advertir de la situación y que ninguna de estas entidades ha escuchado su llamado. Por tal motivo, aseguran que advirtieron esta situación se veía presentar. ¿Por qué? Por la presencia de estos actores armados en el terreno. Que, bueno, ahí hay presencia de narcotráfico, o presencia de actores armados, hay disputa de los territorios, disputa de los corredores de narcotráfico, todo esto es una maraña, pues, de inconvenientes cuando los indígenas quieren hacer control de su territorio. Algunos sectores presentes en esta rueda de prensa solicitaron que de forma inmediata renuncie el ministro de Defensa y la ministra del Interior a sus cargos por la inoperatividad. En estos momentos se desarrolla un consejo de seguridad en el municipio de Santander de Quilichao, a menos de 2 horas de donde fue el sitio de la masacre. Los indígenas aducen que pues en esta reunión está presente los militares, la cúpula militar y el presidente, y no han sido capaces de llegar al sitio de la masacre, que se encuentra a menos de 2 horas. Esto demuestra, según ellos, el desinterés por parte del presidente y de las fuerzas militares ante esta tensa situación y violenta que se está presentando contra los pueblos indígenas allí en el Cauca. Lamentable esta noticia de este exterminio sistemático de líderes indígenas y también líderes sociales ante digamos, el desinterés, ya lo decía, del presidente Iván Duque y de su gobierno de atajar esta crisis. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Ahora bien, autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca también manifestaron su rechazo ante la masacre contra indígenas
que ocurrió en el resguardo de Tacuelló. Lo hicieron a través de un comunicado donde expresan que condenan ese acto de guerra que viola los estándares humanitarios en el marco internacional de los derechos humanos. Asimismo, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones indígenas, esta barbarie cometida en la zona norte del departamento del Cauca contra el pueblo Nasa del resguardo indígena de Tacuelló. Por último, instan a la comunidad internacional a realizar seguimiento a estos actos que parecen tener complicidad del gobierno colombiano. Las causas de ello son los efectos que hoy se vive en contra de nuestros pueblos indígenas. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia también condenó la masacre. Reconocemos nuestro papel en la construcción de la paz y para ello debemos avanzar hacia una sociedad intercultural e incluyente, lo que implica reconocer y respetar otras cosmovisiones. Así lo dijo la JEP en un comunicado. A las autoridades competentes llamamos para que coordinen con las autoridades indígenas los mecanismos necesarios que garanticen su seguridad. También pedimos a la Fiscalía General de la Nación dar celeridad a la investigación que permita identificar a los responsables de estos crímenes con el fin de evitar revictimizaciones y garantizar la no repetición. En redes sociales, las reacciones tampoco se han hecho esperar. Representantes diplomáticos a través de sus cuentas en Twitter han rechazado los crímenes que ocurrieron en el Tacuelló. Vamos a ver algunas de ellas. Ahí tienen la primera. Lo dijo el canciller Jorge Arriaza. Seguimos llamando la atención a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias de la violencia que se ha reinstalado en Colombia y las permanentes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Vamos a revisar una reacción más. Por su parte, el embajador de Alemania en Colombia: condenamos enfáticamente la masacre de 5 indígenas en el norte del Cauca. Mi más sentido pésame para los familiares de las víctimas. ¿Cómo sentirnos seguros si las autoridades, Neuesc, la Guardia Indígena y el pueblo Nasa no lo están? Seguridad no puede repartirse dividida. Otras informaciones que también son noticia: Leonel Retamal: avanza el Encuentro Internacional de Indígenas. Mesas de trabajo en pleno funcionamiento comparten experiencias y propuestas con miras a un documento final de acuerdos. En estos momentos se desarrollan las mesas de trabajo en el encuentro de pueblos originarios que tiene lugar aquí en el estado Bolívar, en Venezuela. Como pueden escuchar, hay varias discusiones que están ocurriendo en simultáneo en este minuto. Aquí atrás están desarrollándose estas mesas que tienen que ver con proceso de descolonización de América Latina, arte, educación y cultura de los pueblos indígenas, participación en protección y en combatir el cambio climático y por último el rol protagónico que tienen en la política de las distintas sociedades de los pueblos indígenas. Estas 4 mesas que se están desarrollando en simultáneo tienen como finalidad entregar insumos para el documento final que será discutido y presentado el día de mañana en una actividad plenaria aquí en este encuentro, con el fin de crear una plataforma de lucha, una agenda de organización y de reivindicaciones en común de estos pueblos latinoamericanos y también del mundo que han llegado aquí a este encuentro. Así que durante la mañana hubo algunas charlas dando insumos para este debate. Ahora se desarrollan las discusiones y luego se sistematizarán en este documento final que, reitero, será presentado el día de mañana jueves 31, cuando concluye este evento aquí en Venezuela. Vamos entonces ahora a Ecuador. Nuestra corresponsal, Denise Herrera. La CONAIE confirma la muerte de un ciudadano más resultado del uso excesivo de la fuerza pública. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha confirmado la muerte de un ciudadano más, resultado de la violencia ejercida por la fuerza pública. El ciudadano Edgar Yucaía, de 32 años, de la provincia de Cotopaxi, fue la persona que se confirmó que falleció el día de ayer. En este contexto, la CONAIE ha rechazado la violencia ejercida por los ministros de Defensa y de Gobierno. Asimismo, hoy en rueda de prensa han dicho que tienen las pruebas suficientes para confirmar sobre
estos hechos y además han anunciado que tienen el reporte final con las nuevas propuestas económicas. Han solicitado a los mediadores del diálogo, a la Organización de Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal que den cita mañana a una nueva reunión donde se pueda conocer sobre estas propuestas. Además, han solicitado que esta reunión sea pública para que la ciudadanía y todos los diferentes sectores que han participado también puedan conocer sobre esta nueva reunión y sobre las nuevas propuestas económicas que reemplacen, como ha dicho el presidente de la CONAIE, las propuestas económicas neoliberales anunciadas por el gobierno nacional. Bien, vamos ahora a Brasil. Allí se ha dado una situación inusual porque el presidente Jair Bolsonaro podría estar vinculado con uno de los asesinos de la concejala Mariel Franco. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus nos lo explica en un hilo a través de su cuenta en Twitter. Vamos a ver ahora algunas de esas informaciones. El primer hilo, el primer tuit, debo decir, dice lo siguiente: según el Ministerio Público, el portero que vincula a Bolsonaro con los asesinos de Mariel Franco mintió al declarar que uno de los acusados pidió acceso a la casa de Bolsonaro antes de cometer el crimen. El presidente vive a metros de Rony Lessa, el otro acusado por el crimen. Vamos a ver otra parte del hilo. Ahí tienen el próximo. Diputados de oposición denuncian que Bolsonaro no respeta la división de poderes. El presidente le pidió al fiscal general de la República, Augusto Aras, un oficio con la investigación sobre el portero que lo vincula a los asesinos de Mariel Franco. Continúa diciendo, el fiscal general de la República, Augusto Aras, alega que el vínculo entre Bolsonaro y los asesinos es un factoide y archivó la mención del nombre del presidente en el caso. Aras fue designado para el cargo en septiembre por Bolsonaro. Y, por último, el Frente de Brasil convocan a manifestaciones contra el presidente brasileño con el lema «Basta de Bolsonaro, justicia para Mariel Franco». Serán el próximo martes en todo el país las manifestaciones. Vamos ahora a información del Líbano. Leanet Cruz Pareta, la renuncia de Saad Hariri no pone fin a la agitación. La multitud sigue en las calles, la mayoría eufóricos por su victoria, otros en respaldo al primer ministro. Además, información desde Siria. Hicham Wanous, desde Damasco, bajo el auspicio de la ONU, el Comité Constitucional Sirio inaugura su primera reunión en la ciudad de Ginebra con la participación de las delegaciones del gobierno, la oposición y la sociedad civil. Bien, nuestro tema en desarrollo de hoy tiene que ver con Bolivia. El gobierno de ese país denunció a Carlos Mesa, el candidato perdedor y opositor de los comicios presidenciales, por incitar actos de violencia y disturbios en varias regiones del país tras desconocer la victoria electoral del presidente Evo Morales, en paralelo con organizaciones sociales que se movilizan a las inmediaciones de la Plaza Murillo. Desde La Paz, Freddy Morales nos cuenta cómo está el ambiente a esta hora en la Plaza Murillo. Hola Luis, buenas tardes. En la Plaza Murillo hay normalidad absoluta, hay una guardia permanente en los alrededores, a una cuadra alrededor de la policía boliviana para prevenir cualquier situación irregular. Los movimientos sociales que desde hace 3 días se están movilizando desde el interior, primero del departamento de La Paz y luego desde lugares más alejados hacia la ciudad de La Paz para hacer vigilia y cuidar, dicen, el voto, que se ha respetado el voto que fue emitido por la mayoría de la población el pasado 20 de octubre a favor del presidente Evo Morales precisamente. Han señalado que están atentos y alertas a cualquier situación. Este mediodía realizaron movilizaciones por el centro de la ciudad, pero ahora se han replegado. En este mismo momento, por ejemplo, hay una movilización, pero de un grupo de maestros que están a favor del candidato Carlos Mesa. Precisamente el candidato Carlos Mesa ha sembrado incertidumbre en el país, pero sobre todo en la ciudad de La Paz y entre sus propios seguidores, al haber rechazado la auditoría internacional que se inicia mañana aquí en la ciudad de La Paz y que el gobierno había determinado será la palabra última sobre lo ocurrido y lo que ocurrirá con las elecciones del 20 de octubre. Esta auditoría tiene efecto vinculante, es decir, que sus conclusiones deben ser acatadas por todas las partes.
Carlos Mesa inicialmente dudó sobre si aceptaba o no aceptaba participar de esta auditoría, presentar sus supuestas denuncias de fraude ante estos expertos internacionales, pero finalmente hoy, cuando ya el gobierno hizo conocer de que mañana empieza este trabajo y se prolongará por 2 semanas, el candidato perdedor de las elecciones, segundo más votado, anunció oficialmente que rechaza esta auditoría. Esto ha descolocado a buena parte de sus propios seguidores, pues para darte un ejemplo, Luis, aquí en la ciudad de La Paz, hasta antes de la declaración de Carlos Mesa se mantenían varios puntos de bloqueo en algunos barrios de la ciudad. Después del anuncio de Carlos Mesa se han suspendido todos los bloqueos, entonces parece que internamente la oposición tendrá que ponerse de acuerdo sobre la posición que adoptará en las próximas horas para determinar su actuación. Carlos Mesa instruyó precisamente que continúen las movilizaciones, pero en La Paz las movilizaciones fueron suspendidas, entendemos momentáneamente. Entre tanto, en el departamento de Santa Cruz en esta jornada se han registrado enfrentamientos entre sectores que apoyan al presidente Evo Morales y que intentaron desbloquear una de las vías en el norte del departamento de Santa Cruz, y la gente del comité cívico, que es la que propugna y mantiene la instrucción de bloqueo y huelga general en ese departamento. Se ha producido en esa región por lo menos una persona herida de bala. Ayer se produjeron 9 heridos en Cochabamba y antes de ayer más de 30 heridos en la ciudad de Santa Cruz, 5 de ellos heridos de bala. Del herido que hablamos hoy en el departamento de Santa Cruz también es por disparo de arma de fuego. Estamos atentos a todo lo que va ocurriendo aquí en la sede de gobierno y en el resto del país, Luis, para informar a través de Telesur. Así es, Freddy, pero quería acotar brevemente a una información que resulta contradictoria del candidato opositor Carlos Mesa, porque si ahora dice que desconoce la auditoría de estos votos, entonces también está desconociendo a estos organismos internacionales que estarán presentes en la auditoría de los votos. Una postura que, lejos de ayudar a pacificar la situación en el país, lo que hace es incentivar también la incertidumbre política en ese país. Vamos a ver qué arroja toda esta situación que inicia mañana con la auditoría de los votos de las elecciones del pasado 20 de octubre. Muchísimas gracias, Freddy Morales. Hasta la próxima.